Por otro lado, también me gustaría contarles cómo funciona, digamos, a quiénes nos toca controlar las buenas prácticas en los establecimientos. El código es bien claro en relación a de quién es la responsabilidad de implementar las buenas prácticas y de que las buenas prácticas se cumplan en los establecimientos. Claramente la responsabilidad es del elaborador. El elaborador, el dueño del local, es el responsable de lo que sucede adentro de su local. Por tanto, también es responsable de la implementación y del cumplimiento de las buenas prácticas de manufactura. A los que trabajamos como autoridad sanitaria de control, lo que nos toca es verificar que eso se esté cumpliendo y tenemos claramente también una responsabilidad en el cumplimiento, pero la responsabilidad primaria, reitero, es del elaborador. Las autoridades de control tenemos obligación de explicar la normativa, de ayudar a interpretarla, especialmente con aquellos pequeños y medianos elaboradores o con aquellos rubros en los que no es obligatoria la presencia de un director técnico, el contar con un director técnico y que por tanto por ahí puede llegar a haber algún propietario que necesite asesoramiento para poder entender y comprender mejor la norma. Eh, esta sería como la responsabilidad. Argentina es un país federal, por lo tanto hay responsabilidades concurrentes, algunas responsabilidades más específicas de las autoridades sanitarias nacionales, ANMAT y SENASA, otras responsabilidades de las autoridades sanitarias provinciales y otras de las municipales. En el ámbito de competencia de cada uno, la norma es la misma, todo nos toca controlar y verificar las buenas prácticas de manufactura y esto no cambia. Sí cambia por ahí el tamaño, si se quiere, del establecimiento que uno va a visitar, aunque esto también incluso es variable. Hay municipios en los que hay industrias grandes y les puede tocar ir a controlarlas incluso también a los niveles municipales. Todos requieren habilitación municipal. En esa habilitación municipal, en el componente sanitario de esa habilitación municipal, la cuestión de las buenas prácticas de manufactura es un punto sumamente importante también a tener en cuenta. Eh, en relación a digamos, el dinamismo que tienen las buenas prácticas de manufactura, si bien yo les decía recién, hace 20 años que son obligatorias en Argentina, la norma fue escrita hace 20 años y mantiene su vigencia y su actualidad por esta apertura que da la consideración de adecuada. No es un tiempo tan largo como para el desarrollo de grandes tecnologías que reemplacen algunas de las vigentes, pero sí podemos decir que la norma es lo suficientemente flexible para darle mucha importancia al criterio del que lo implementa y el criterio también del que le toca controlar en relación a qué puede ser adecuado o no para ese rubro, en esas condiciones edilicias y con esa matriz alimentaria para considerarse como buena práctica. Esta amplitud está bien explícita en la norma y es a donde el criterio sanitario del que le toca implementar o del que le toca auditar resulta clave a la hora de poder hacer esta evaluación de si es adecuado o si podemos considerarlo como una buena práctica en ese lugar. Este criterio es clave y el desarrollo de este criterio es un poco lo que nosotros queremos promover desde el webinario. Ampliar la mirada de los que venimos trabajando en esto, generar espacios de discusión, buscar normativas de referencia, buscar reglamentos de referencia y buscar también, ¿por qué no?, algunas publicaciones que nos puedan servir para referenciar. Digamos. Acá no es una cuestión de, si bien por supuesto juega la subjetividad de cada uno, el poder identificar una práctica como buena o no tiene que ser algo objetivo. ¿No? Tiene que ser buena para mí, tiene que ser buena para el que le va a tocar auditar el establecimiento, tiene que ser buena para el que lo implementa y tiene que tener algún sustento técnico-científico en relación a qué se considera buena y qué no se considera buena. Desde este lugar digo que no es subjetividad, no es a mí me parece que estaba bien y ya. A mí me parece que limpiar así era suficiente. Bueno, no, tiene que tener algún amparo técnico-científico en relación a por qué limpio así. Sin querer llevarlo no es una tesis de doctorado, un POE, pero sí tenemos que decir, bueno, a ver, estoy usando la dilución correcta, estoy usando el producto que es correcto para este tipo de superficie, que es correcto para limpiar este tipo de matriz,
para trabajar con este tipo de matrices, que son las que yo utilizo en mi establecimiento. Si tiene más proteínas, si tiene más grasa, digamos, es necesario implementar una etapa física, y la etapa física se torna clave. Física me refiero a de la limpieza, ¿no? Física al refregar, esas cuestiones si son importantes o no. Bueno, a esto me refiero yo con algún amparo científico técnico. No es lo que a mí me parezca que está bien, porque no es la mesada de mi cocina, sino que es la de un establecimiento, y por lo tanto tengo que tener evidencia que dé cuenta que puse criterio sanitario al momento de elegir cómo limpiarla. Y no solamente porque me gusta subjetivamente determinado producto o el otro, ¿no? Sino que hice un análisis de poder pensar qué era lo que tenía que limpiar, cómo lo quiero limpiar, qué instrumentos cuento para preservar la integridad de la mesada, para poder limpiarla adecuadamente, para que realmente controle el peligro que tiene que controlar. Esto es un poco lo que las buenas prácticas deberían, digamos, lo que el proceso de implementación de las buenas prácticas debería dar cuenta. Cómo lo hacemos, por qué elegimos hacerlo así y cómo podemos demostrar que es eficiente eso que estamos haciendo a través de la documentación que respalde la práctica. Este concepto del poder pensar en qué peligros, de poder empezar a pensar cómo se controlan, de ver esos controles cómo se estandarizan y se implementan como procedimientos, y de ver cómo yo verifico que ese procedimiento realmente está controlando en mi establecimiento ese peligro, y la documentación. Eso es un programa de implementación de buenas prácticas de manufactura. Digamos, que empieza desde un análisis de peligros y que finaliza con los documentos que dan cuenta de cada una de las partes del proceso, y además la implementación de las mismas prácticas. O sea, que uno va y ve que eso, o sea, que cada vez que se limpia la mesada se limpia como está escrito. O sea, que yo hago lo que dije que iba a hacer, como dije que lo iba a hacer, que es el documento escrito del procedimiento. Todo esto tiene el respaldo documental, como decíamos recién, que tiene que ver con el manual de buenas prácticas, que tiene que ver con los registros, que va a tener que ver con los procedimientos, con las recetas, según las prácticas que se lleven adelante en cada uno de estos establecimientos, ¿no? El trabajo, digamos, para evitar, el objetivo principal que tiene un programa de buenas prácticas es prevenir que los alimentos que allí se comercializan o consuman o produzcan enfermen a la población, que los consume o que los compra, o que es la destinataria. En este objetivo hay como varias medidas como que son las claves, como controlo, como minimizo, como evito que el peligro llegue al consumidor. Y hay responsabilidades compartidas desde el inicio de la cadena hasta el final. O sea, responsabilidades compartidas desde el productor de la materia prima, al que la transforma, al que la comercializa y al que la consume. La responsabilidad primaria claramente es es de los elaboradores, digamos, de los que intervienen elaborando el alimento. Esta es la responsabilidad primaria, esto es lo que dice la norma, que son los responsables primarios, pero también hay otras responsabilidades que son ampliamente compartidas a lo largo de la cadena. Poder tener esta visualización clara y el rol que a cada uno nos compete para garantizar que ese alimento no enferme, me parece que también es otro aspecto sumamente importante para tener presente y para poder entonces empezar a pensar las buenas prácticas de manufactura de una manera amplia, de una manera integradora, y como una herramienta y no como un fin en sí mismo. Les agradezco que haya llegado hasta acá. La idea era poder compartir algunas ideas y dejar sobre la mesa algunos interrogantes en relación a qué pensamos cuando pensamos en buenas prácticas de manufactura, ¿no? En qué estamos pensando desde el rol que a cada uno nos compete cuando decimos que queremos implementar un programa de buenas prácticas de manufactura. ¿Cuáles son las líneas que hacen la implementación de un programa de buenas prácticas de manufactura? Les dejo un abrazo fuerte a todos y nos seguiremos encontrando.